Bienvenidos a Conversan 2. Hoy hablaremos sobre literatura, especialmente la gestada en el Caribe y en el Pacífico, y para ello contaremos con la presencia del escritor caleño Fabio Martínez y el escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor. Esto es Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Fabio Martínez es escritor caleño, ha publicado libros de ensayo, novela. Últimamente viene adelantando una obra ligada con la novela histórica. Por su parte, Roberto Burgos Cantor, que está por estos días en Cali, acaba de ganar el premio Casa de las Américas en narrativa y acaba de quedar finalista del premio Rómulo Gallegos. Así que para nosotros los caleños es un gusto tenerte acá, Roberto, y que puedas dialogar en este tiempo con Fabio acerca de varios tópicos en los cuales ustedes están profundamente ligados, especialmente con la historia y la literatura nacional. Ustedes empezaron a publicar en los años 80. Roberto publicó su primera obra en 1982, precisamente en el año que García Márquez es reconocido mundialmente con su premio Nobel. Y Fabio inició en 1988 con su primera obra. ¿Cómo es el compromiso de publicar después del boom? Bueno, Kevin, yo pienso que nosotros de una u otra manera somos hijos del boom literario latinoamericano. Yo pienso que mi amigo y colega Roberto Burgos debe estar de acuerdo con eso. Particularmente yo, desde la adolescencia, el primer vínculo que tuve fue con la literatura del boom latinoamericano justamente. Es decir, mis lecturas predilectas giraban alrededor de La mala hora, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Con esa obra fundamental, de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, que creo sigue siendo un hito muy importante en el gran universo de las letras latinoamericanas. Yo pienso de una u otra manera que yo me considero un hijo del boom literario latinoamericano. No sé qué piensas tú. Sí, en el fondo estamos de acuerdo y en la superficie también, por supuesto, Fabio. Eso que podríamos llamar la generación, que no es más que el tejido de unos vínculos por razones temporales, por razones de lecturas, por razones de controversias, por razones de amistad también. En ese momento en que empezamos a escribir, decir empezamos no es un acto presuntuoso, porque ya está el sobreentendido de que el escritor en general, las personas dedicadas a las artes siempre están empezando, nunca se termina nada. Quien termina algo se muere, se acaba, se entrega a las fórmulas de su quehacer. Pero en ese momento iniciático, vocacional, de muchachos, estábamos enfrentados a dos problemas que de manera persistente han estado girando alrededor de la literatura de América. Un problema, anunciado por el gran maestro peruano, el maestro Luis Alberto Sánchez, quien decía: América, una novela sin novelistas, para reclamar que dónde estaba nuestra novela. Y el otro gran problema era el reclamo permanente de una novelística que, dedicada a los temas de lo rural, de los problemas de la tierra, de los problemas de los indios, de los problemas de los campesinos. Aquí está Ciro Alegría, está Icaza, está don Rómulo Gallegos. Era una novela que, según la crítica de entonces, de los años 50, había olvidado al ser humano, al personaje. Todo estaba
enmarcado y asfixiado por el paisaje, como si una forma de exotismo flotase sobre las narraciones de entonces. Esos dos problemas, América, una novela sin novelistas, y el tema de cómo buscar al hombre en esa maraña vegetal, creo que coinciden con los problemas, los obstáculos que nos llamaban a buscar soluciones. Ahí se puede ver en perspectiva la importancia de un movimiento como el que menciona Kevin, del boom de la literatura latinoamericana. Sin duda aparecen las primeras soluciones, puesto que estas novelas de la selva, de la tierra, de la estructura agraria, de la ausencia de la urbe, era un hecho tanto estético como moral del escritor de entonces. El escritor de entonces estaba recuperando ni más ni menos que la realidad, una realidad que en América había sido escamoteada por toda esta leyenda fantasiosa, producto de la ignorancia y del asombro, que era lo que nos había marcado con los cronistas de Indias. Al enfrentarse el escritor a los estatutos del realismo, lo que quiere es recuperar su mundo. Lo hace de una manera elemental, de una manera sencilla. Eso hay que agradecerlo. Y tan pronto aparece movimiento de lo reconocido como el boom, que el boom tiene tanto un presente como una labor de recuperación. O sea, el boom logra rescatar a Juan Rulfo, a Jorge Luis Borges, a Juan Carlos Sonetti, a Roberto Arlt, a Felisberto Hernández. Todo ese movimiento en doble sentido de rescate y de presente, indudablemente, como bien lo dice Fabio, es un enorme motivo de gratitud. Claro, y justamente uno de los escritores que justamente rompe con esa tradición, digámoslo así, telúrica de la literatura es Julio Cortázar, con su famosa novela Rayuela, publicada en el año de 1962. Es decir, Cortázar hace muy bien la vuelta de tuerca y nos sitúa ya directamente, o sitúa al ser humano, ¿no?, al ser humano simbólico representado, al personaje, en la gran urbe de París en ese sentido. Yo creo que de una u otra manera los escritores de esa generación, como tú bien lo dices, ¿no?, somos hijos, ¿no?, de Julio Cortázar. Yo ahora que estábamos hablando aquí en el pasillo, recordaba mi primera obra literaria, mi ópera prima, que fue justamente Una habitante del séptimo cielo, publicada 6 años después de tu primera ópera prima, ¿no? Un habitante del séptimo cielo, que de una u otra manera era un homenaje modesto a Julio Cortázar y a la literatura urbana que nace con los años 60 en Colombia y en el mundo americano. Ustedes vienen precedidos de una obra monumental, profundamente local, ¿no?, profundamente enfocada en algo muy local que logra hacerse universal. Y en tu primer libro, Roberto, lo titulas Lo Amador, haciendo referencia a un barrio muy popular de Cartagena. Y por supuesto que hablar de Fabio Martínez es hablar de Cali, y que acabas de publicar hace poco una compilación de textos titulada Caligrafía. ¿Cómo ha sido esa presencia del urbano en la literatura que han propuesto? Sí, sin duda, uno de los reclamos de nuestra generación era cuál es nuestra tradición, cuál es el antecedente. Ya he sabido que cada escritor va armando su tradición a partir de sus lecturas, de su biblioteca, si decide hacerla, y esto le iba permitiendo solucionar la pregunta que angustia a un escritor que empieza: ¿de qué escribo? Esa pregunta, que parecería subordinar a la pregunta que encierra la clave de los cuentos y de las novelas, que es ¿cómo escribo? Ese de qué escribo era muy duro para la generación de entonces, en el sentido de
de que el mayor conocimiento que teníamos era un conocimiento por la vía negativa, cómo no escribo. Entonces, acercarse al mundo propio, yo supongo que tuvo el mismo impacto que tuvo para García Márquez el conocimiento de una novela como La Metamorfosis de Franz Kafka. Cuando García Márquez lee esa novela en el año 48, 49, se asombra, dice, de manera que así también puedo escribir, con insectos que se convierten en la cama, lo que se acostó la noche anterior como un ser humano. Para nosotros, el saber que se podía escribir de estos seres cotidianos, de estos seres que uno veía casi a diario y que le planteaban el problema al escritor de cómo me distancio, cómo hago la distanciación para recuperar ese mundo, para dignificarlo también, para ennoblecerlo mediante las artes de la literatura o de la poesía, fue sin duda un momento epifánico para todos nosotros. Es decir, yo pienso que esta generación tenía la necesidad de nutrirse y de alimentarse de todo ese gran río del tiempo literario que fue descubierto por García Márquez, por Rulfo, por Cortázar. Pero al mismo tiempo el gran reto de nuestra generación era cómo no escribir sobre ellos, ¿no? Cómo no caer en una posición mimética frente a ellos. Yo creo que incluso hubo muchos escritores que al intentar imitar a García Márquez, pues fracasaron en el intento. Una de las primeras dificultades que yo tuve en la década del 70 y el 80, cuando ya me decidí conscientemente a escribir, era cómo amar a García Márquez, ¿no?, y al mismo tiempo matarlo simbólicamente, en el mejor sentido de la palabra. Entonces lo que dice Roberto es muy interesante. Al fin y al cabo, esta generación nacida después del 48, después de la muerte de Gaitán, porque eso es muy importante decirlo. Una cosa es haber nacido antes del 48 y otra cosa es haber nacido después del 48, después de la muerte de Gaitán en el país. Esta generación, el ambiente o la atmósfera, el paisaje que nos nutrió desde la infancia de todas maneras, era un paisaje urbano que venía del barrio, que venía de lo popular. Y yo pienso que en la obra de Roberto Burgos, que la he venido siguiendo a lo largo de estos últimos 30 años, y que la seguiré siguiendo unos 50 años más, está marcada fundamentalmente por eso. Está marcada por el barrio, está marcada por lo urbano, está marcada por el barrio, está marcada por el mundo de las canciones. Yo ahora en este momento recuerdo, por ejemplo, un libro de relatos muy bueno tuyo, que se llama Historia de Cantantes también. Y la literatura mía también está marcada profundamente por lo urbano. Un habitante del séptimo cielo, que fue mi primera publicación, es la historia de dos caleños que quieren hacer cine en París y fracasan en el intento. ¿Ya? Ok. Bueno, tú decías, Fabio, que una cosa es nacer antes del 48, otra cosa es nacer después del 48, y tenemos un escritor que nació en 1948. Esto es Conversas 2. Continuamos en Conversas 2. Veníamos hablando acerca de la circunstancia particular de nacer en un año definitivo para la historia de Colombia, como fue 1948. En un libro testimonial muy bello que tiene Roberto, habla acerca de esa tensión entre el creador literario y el intelectual comprometido con su contexto histórico. Y decíamos que si bien una obra literaria no debe someterse a ningún fin, por más noble que el fin sea, por otro lado, hay un intelectual profundamente comprometido con esa realidad política que le acontece en su entorno inmediato. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes dos y esa tensión entre el creador literario y el intelectual comprometido con un contexto histórico particular?
Yo creo que a Fabio le ocurrirá lo mismo Sí. que sentimos, y es que el hecho meditativo, el hecho reflexivo, fue una necesidad de la manera como nos encontramos en ese mundo creativo naciente, como habíamos negado el antecedente. Esto se ha visto en muchos momentos de la literatura colombiana. García Márquez dice que entendió el trópico a partir de una novela de Graham Greene que ocurre en Haití. Otros autores encuentran en Faulkner o en Caldwell o en Saroyan esa sustancia, ese detonante de lo que van a ser sus narraciones, sus novelas, sus cuentos. De manera que al enfrentarnos despojados a una tradición que no reconocíamos metida en uno, impulsando, continuando algo, sino que era una situación crítica, parece que le daba al escritor la necesidad de un deber, el deber de reflexionar sobre lo que sostenía, que no era una postura de niño caprichoso. Yo recuerdo el gran reclamo que hacíamos sobre la crítica literaria, tema felizmente hoy superado por todo este enorme trabajo que está haciendo la Academia Colombiana, donde están atentos a la poesía, a la narrativa, a los ensayos que se están publicando y cada vez más permeando la sociedad para generar diálogos, generar vasos comunicantes, generar debates, que al fin y al cabo es la función de lo que hace un escritor en su tiempo. Sí, yo pienso, Roberto, que tú tienes razón en el sentido de que, ya lo dijo García Márquez, un libro no va a ser una revolución, ni va a transformar a una sociedad en su conjunto. Pero un libro, ¿no? Lo que hace es justamente poner a reflexionar a la sociedad. Y por esa razón, la academia cumple una función muy importante en ese sentido. Todos los planes nacionales de lectura están enfocados justamente a eso, porque se supone pues que una sociedad que no lea es una sociedad que no piensa, y una sociedad que no piensa es una sociedad que no reflexiona. Yo pienso que ese es el papel fundamental que cumple el escritor en la sociedad contemporánea actual. En los años 70 y en los años 80 tú recuerdas mucho que eran años un poco del imaginario utópico, etcétera, etcétera. Al escritor se le exigía, y eso es un poco para volver a la pregunta de Kevin, un compromiso social y un compromiso político. Yo creo que eso está ya claramente establecido. El escritor como escritor lo que tiene que hacer fundamentalmente es escribir muy buenos libros y escribir bien. Ahora, como ciudadano, también tiene el deber como ciudadano de pronunciarse frente a la sociedad, de pronunciarse también como ciudadano frente, digámoslo así, frente a este laberinto que estamos viviendo, frente a esta sociedad del crimen que estamos padeciendo en este sentido. Entonces yo creo que la función del escritor en este momento se ha clarificado, y en eso estamos los escritores que pertenecemos y que nacimos después de 1948 y los jóvenes escritores que vienen detrás de nosotros. Fabio, Juan José Sader decía que un escritor empieza a caracterizar una obra por tener una mirada obstinada de la realidad, ¿no? Una mirada obstinada del mundo. ¿Ustedes podrían considerarse como unos obstinados de sus regiones? Roberto tiene una obstinación por Cartagena en su relación con la memoria y la identidad de tu entorno, y Fabio tiene una obstinación con el Pacífico y con esa Cali urbana, nocturna. Seguramente hay una marca muy fuerte que tiene que ver con las lecturas de cada quien. Yo recuerdo que los libros que lo seducían a uno, los libros de Juan Carlos Sonetti, por ejemplo, eran libros que lograban construir un territorio imaginario, un territorio que seguramente tenía referencias de determinadas realidades, o el Ulises de Joyce, que era
una Biblia al lado de Rayuela, que era el Ulises latinoamericano, eran libros que fundaban un espacio. Y yo creo que por un sentimiento de intemperie que tiene el escritor a veces, va buscando zonas de refugio, lugares donde se siente confiado, viviendo, moviéndose con sus personajes, con las aventuras de su imaginación. Más allá de eso no le encontraría otra explicación, pero puede ser algo por ese lado, no sé. Y también, Roberto, un poco por lo que dijo el gran escritor Ernesto Sábato, es decir, al fin y al cabo, todo escritor escribe sobre la realidad que lo parió, ¿no? Y que lo ha visto crecer. Kevin tiene razón al hacernos esa pregunta. Mi gran obsesión, yo no diría mi gran obsesión, mi gran pasión ha sido mi propia ciudad, ha sido mi ciudad. Y yo, es decir, desde que tenía uso de razón, ¿no? Desde la adolescencia, siempre quise escribir una novela sobre Cali, ¿ya? Siempre quise escribir una novela sobre esta geometría urbana, ¿no? Que parece diseñada por Paul Klee. Cuando yo subo a la colina de San Antonio, veo la ciudad que se despliega en el piedemonte de los Farallones, y más adelante veo el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca. Yo siempre he querido tener una aprehensión simbólica sobre esa ciudad, seguramente porque no la comprendo en el contexto de la realidad. Y esa ha sido mi búsqueda permanente, ¿no? Es decir, porque como yo crecí en esta ciudad, entonces de alguna manera es una manera de identificarme con esta ciudad. Yo pienso mucho en una frase que dijo Carlos Mayolo antes de morir, ¿no? Somos provincianos universales, de alguna manera. Y ese concepto, somos provincianos universales. Y esa frase que dijo, esa frase sabia que dijo Mayolo, porque Mayolo siempre dijo frases sabias a lo largo de toda su vida, digámoslo así, ya no nos pone a pelear con los bogotanos, ni nos pone a pelear con el centralismo que siempre se ha enraizado en el país desde 1886. Yo me considero un provinciano universal, ¿cierto? Que así como leo a Humberto Valverde, por ejemplo, también puedo leer a James Joyce o a Paul Auster, en ese sentido. Es bien interesante, Kevin, lo que anota Fabio, porque hay urbes que ya van construyendo un símbolo estético, Cali con el cine, su literatura. Un imaginario. En Medellín, un imaginario. Claro. Sí, no es el caso de Cartagena, donde todavía nos debatimos entre la postal y la realidad, pero me despierta algunos pensamientos lo que dice Fabio, porque en el momento que estábamos rasguñando la letra, la escritura, la noción de literatura imperante era una noción con un fuerte imperio de las academias, con sus reglas lingüísticas, del buen decir, morales, y de la Iglesia con sus reglas morales y también, por lo tanto, del buen decir. De manera que al entender que en lo cercano había una posibilidad de apropiación estética, ya fue un cambio total, como pasar de la solemnidad a lo sencillo, al mundo diario, y mostrar que ese mundo allí que nos tocaba era materia también de la literatura, del cine, de la poesía, claro, como lo había hecho Luis Carlos López en la Cartagena de hace muchos años. Sí, tú tienes razón, Roberto, porque yo pienso que las ciudades no solamente se construyen físicamente, no solo se construyen materialmente, sino que también se construyen imaginariamente. Es decir, en el caso de Cali, por ejemplo, Cali ha sido una ciudad construida a través del celuloide, a través de la historia del cine en ese sentido. Tenemos también una Cali musical, ¿no? Como también existe una Barranquilla musical, por ejemplo. Y tenemos hoy en día
una Cali también literaria en ese sentido, una Cali literaria que, como ya lo anotaba nuestro querido amigo Kevin, ¿cierto?, está plasmada en la antología que yo acabo de realizar con el ensayista y profesor Hernando Urriago, Caligrafías, una ciudad literaria. ¿Logran ustedes, Fabio y Roberto, como lo decías, construir esa ciudad imaginaria, ese expediente estético de ciudad y hacerse metáfora, ¿no? Han logrado trascender esa mirada urbana, preferiblemente, no sé si me equivoco, de personajes medio meditabundos, nocturnos, cotidianos, tal vez fracasados, tal vez un poco contraculturales, y logran convertirlos en expedientes estéticos de una ciudad y metáforas de regiones. Hablar de, aquí en Cali, por ejemplo, de Andrés Caicedo es hablar de literatura caleña, y hablar de Roberto Burgos Cantor es hablar de Cartagena. Pero ¿en qué momento sienten ustedes que sus obras se han convertido en metáforas de ciudad y metáforas de región? Sí, eso lo siente mucho el lector, porque el instinto, la brújula con la cual el escritor va haciendo su aventura, su búsqueda, como bien lo anota Kevin, persistente, voluntariosa, no siempre está en capacidad de ver a primera vista el resultado. No porque el hecho estético sea un hecho misterioso, mágico, sino por la falta de distancia que muchas veces tiene el escritor con lo que está escribiendo, que por lo general uno dice, voy a pedirle al cielo que me regale un rato para leerme a mí mismo. Yo me estoy debiendo esas lecturas de mí mismo. Y Fabio. Sí, yo pienso que, es decir, el escritor está anclado en el universo que lo ha determinado a lo largo de toda su existencia. Yo, por ejemplo, en mis años de juventud leí a los escritores caleños con mucho fervor para encontrar un poco, ¿no?, cómo es que ellos habían hecho esa arquitectura literaria sobre la ciudad. Entonces, por mis manos pasaron obras, por supuesto, como Que viva la música de Andrés Caicedo, como Bomba Camará de Humberto Valverde, como el primer libro de Óscar Collazos, que cuando vivió aquí en la ciudad de Cali, que tiene un título muy sonoro, ¿no? Título que es retomado de Benny Moré, que se llama Son de máquina. Entonces, esa literatura urbana, esa literatura que nace en el barrio, que nace en las calles de la ciudad de Santiago de Cali, me llevan a mí en el año de 1992 a publicar un primer libro de cuentos que tiene una relación muy directa con la música. Ese libro de cuentos que fue publicado por la editorial de la Universidad del Valle, que se llama Fantasio. Porque de una u otra manera, y Fantasio hace parte de una u otra manera de ese proceso de construcción del escritor, ¿no?, de esa búsqueda, me lleva de una u otra manera a, digámoslo así, a anclarme en un referente muy importante de los caleños, que es el tema de la música popular. Por supuesto, ese tema no lo invento yo, es decir, eso viene de autores como Humberto Valverde, como Óscar Collazos, como Roberto Burgos. Bueno, ustedes nos han dicho que se sienten muy cómodos hablando de su entorno, en el cual tiene una infancia construida, y que nos ha dicho Roberto que se resguardan en ese mundo, pero además de resguardarse en ese mundo contemporáneo, han logrado hacer novelas históricas, se atrincheran en ese mundo, pero también volviendo a la historia. Así que haremos una pausa y volvemos. Esto es Conversan 2. Continuamos con Conversan 2. Veníamos hablando, Fabio y Roberto, de que ustedes se han atrincherado en un contexto bastante inmediato, logrando sendas novelas urbanas, pero que también han ido a esa realidad en una forma pasada. Se han sumergido varios siglos atrás para proponer miradas ficcionales de acercamientos históricos. ¿Cómo ha sido en ambos esa relación entre la novela y la historia, la imaginación y el documento, el expediente? Sí, este tema que propone Kevin, que es despierta mucha curiosidad, porque las novelas históricas en América Latina no tienen una
tradición única, sino vienen como planteando, desarrollando tres fuentes. La fuente paródica, con la cual el escritor responde a todo ese mundo de solemnidades, de falsos heroísmos, y lo aterriza mediante la parodia, el humor, la mordacidad. Viene la otra posibilidad, la otra fuente, que es la novela histórica como corrección de la realidad. El escritor encuentra algo en lo cual el poder corrector del arte, ya que la vida es caótica, en este caso la vida es mentirosa, el hecho está exagerado, el hecho está deformado por un interés espurio, por un interés maligno. El escritor, con ese poder corrector del arte, plantea otra verosimilitud y una forma que es discutible y de poco interés, que es el afán de algunos editores ingenuos que contratan escritores para que le cuenten a los lectores de una manera fácil, asimilable, un problema complicado. Cómo se descubrió el tema de la relatividad, cómo se descubrió el problema del telescopio en Galileo y lo que vio en la luna y cómo cambió el concepto de gravitación. Entonces le dicen a un escritor, haga una historia, que siempre hacemos historias en el tiempo los escritores, para vulgarizar ese tema del conocimiento. Esto obviamente es una tontería, pero aparece también bajo el mote de novela histórica. En el caso que me corresponde, tengo como una idea en clave de humor, y es que los cartageneros parecemos de una manera fatal, parecemos condenados a escribir novelas históricas, no por un reto social, no por un reto académico, sino porque durante toda la infancia de muchos de nosotros, en esa Cartagena de los años de antes, la Cartagena de Luis Carlos López, la Cartagena de Héctor Rojas Cerazo, una Cartagena acabándose en ruinas, sin alcantarillado, con los albañales rebosados. En esa Cartagena había unos personajes que alegraban la vida y estaban regados en las esquinas y eran los famosos guías turísticos. Era el poder de la imaginación popular, porque no era gente formada ni en la universidad ni en el colegio, sino que a punta de fantasía sostenían la leyenda de una ciudad que ya no existía. Entonces, esta clave de humor, estas personas que iban hasta el delirio en su relato, que atrapaban a los turistas, a los bogotanos, a los antioqueños que llegaban en plan del turismo de entonces, que era bañarse en el mar, no había otra cosa, y ver 2 o 3 ruinas. Estas personas lo iban involucrando a uno en una forma de la fantasía que de alguna manera después vuelve. Esa es mi clave de humor. Sí. Y yo creo que también el hecho de que algunos escritores en Colombia y en América Latina nos hayamos acercado a lo que hoy se llama la novela histórica, eso parte más bien de una preocupación que creo que tenemos los escritores en este continente. Es un poco, yo no sé si Roberto qué diga al respecto, pero ante el fracaso un poco de la historia, de nuestra historia, ¿cierto? De la historia de Colombia, de Venezuela, de México, etcétera. Parece que en los escritores surge esa inquietud por indagar, por meterse en las raíces del pasado, pues para saber un poco por qué razón hemos llegado a donde hemos llegado. Es decir, esa es una pregunta que se hace todo ser humano, ¿no? Entonces, en el caso mío particular, un poco Balboa, el polizón del Pacífico, surge a través de esa pregunta.
Y me lleva un poco a lo que dice Roberto, es decir, hacer una especie de reescritura de la historia. Yo creo que la novela histórica que se hace hoy en día en el continente es una especie de palimpsesto, ¿no? Los historiadores que trabajan con conceptos, que trabajan con verdades, digámoslo así, valiosas y valerosas, ¿cierto? Pueden dar cuenta de un pasado, pero nosotros como escritores también nos hemos dado cuenta de una cosa: nosotros también podemos recrear la historia a través del mundo sugerente y sugestivo de la imaginación que está plasmada en las obras literarias. Y eso es lo que hace rico, digámoslo así, este género o esta vertiente de la literatura colombiana y de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces es una especie de reescritura de la historia, es una especie de volver al pasado para no repetir, ¿no?, los grandes traumas del pasado en el presente actual. Fabio, algunos académicos dicen que esa categoría de novela histórica, desde su propia enunciación, es una contradicción, ¿no? Por un lado la novela ficción, por el otro lado la historia, constatación, rigor, casi científico. Y ustedes están fundando esa recreación, ese volver a mirar un pasado que no presenciaron y que ustedes se permiten crear, inventar, ficcionalizar. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los lectores de esa ciudad que les ha precedido y que ustedes están proponiendo de una manera particular? Sí, yo estoy de acuerdo con Kevin en que la contradicción es insuperable. De alguna manera, todo está condenado a volverse historia, pero esa historia que la literatura propone, cuando Fabio dice reescribir, refundar, rescatar, hacer visible, está cumpliendo un designio literario, que es hacer visible lo invisible. Entonces, esa historicidad no tiene prueba más allá de las reglas de verosimilitud de cada relato. Creo que esto de los géneros, de ir nominando, sin duda facilita la tarea crítica, pero encierra grandes conflictos como el que acabas de enunciar. Sí, es decir, yo pienso que de todas maneras el vínculo literatura e historia es un matrimonio, yo lo veo como un matrimonio indisoluble, ¿ya? Y esa es una contradicción que no se puede resolver, como la dice muy bien Roberto, porque de todas maneras una ficción que se haga contemporánea hoy, mañana será histórica. ¿Ya? Mañana será histórica en ese sentido. Y existen más puentes y más vasos comunicantes entre historia y literatura que los que uno se imagina, ¿no? La gente piensa que son contradicciones permanentes. Los historiadores también parten de documentos literarios de la época, ¿no?, que ellos le llaman documentos de primera fuente. Entonces yo no veo que exista una contradicción fundamental al respecto. Y es que en esa manera caprichosa, secreta, como un tema le hace un guiño al escritor y le dice este es su tema, porque casi siempre los temas muy voluntariosos se nota el esfuerzo del escritor por apropiárselos, pierden la liviandad, pierden la levedad. Y ocurría el otro día, ahora que estamos en los temas tan llevados y traídos del bicentenario de las independencias en América, miraba la manera como José María Córdoba murió. Y de pronto veo eso, Córdoba ha perdido una batalla, su última batalla, y está en una casita refugiado, herido, pero vivo, esperando cómo se va a resolver el asunto. Entonces dice, bueno, llamen al general Oleari, que era el que manejaba ese tema, y vamos a dialogar. Y nunca aparece el general, sino que entra un irlandés de unos antecedentes terribles, que después fue ministro, secretario de Educación en Venezuela, y lo mata a golpes, a machetazos. Cuando yo vi esa escena dije,
cuánto nos ha enseñado Borges, pero la mirada del escritor sobre esa realidad terrible de oprobio, de cómo matan a este hombre que se había entregado a la causa de la independencia, indudablemente lo que pesó en mi ánimo era un antecedente literario, cómo Borges nos había en sus historias de los gauchos peleando en El hombre de la esquina rosada, en los actos de valor o de cobardía. Claro, Roberto. Es decir, yo me atrevo a pensar que la literatura dice lo que muchas veces vela y oculta la historia, ¿no? Tú haces una alusión al Borges histórico, de una u otra manera, y hasta hace unos años se decía que uno podía conocer mejor Buenos Aires a través de Borges, ¿no?, que viajando pues a la ciudad real en ese sentido. Yo ¿Pero recuerdo, no te parece que esos son vanidades de escritores? No, yo no creo de ninguna manera eso. De todas maneras, mira, por ejemplo, al escucharte, viene a mi memoria dos textos maravillosos, históricos también, que se han producido aquí en el país. La novela La ceniza del Libertador de Fernando Cruz Cronfli, un autor de aquí del Valle del Cauca, y la novela de Gabo El general en su laberinto, que trata sobre los últimos días de Bolívar, sobre el último viaje de Bolívar, que es el viaje hacia la muerte. Los historiadores, hay libros, hay centenares, hay un mar de bibliografía sobre Bolívar. Los historiadores han dedicado años y décadas sobre este ícono histórico y político llamado Simón Bolívar, pero jamás escribieron sobre el último viaje de Bolívar, ¿no? Claro, Entonces, porque fíjate que en esa concepción solemne, grandilocuente de nuestra historia, de nuestra literatura anterior, el héroe era un hombre de mármol, en palabras del cineasta Batlla. Claro. Era la estatua. Correcto, era la estatua. Nadie piensa que sufre, que se duele, que es la gran intuición literaria de la novela de Fernando Cruz Cronfli. Y de Gabo, en ese sentido. Entonces, en ese ejemplo concreto, ¿cierto?, estas dos obras, estas dos magníficas novelas, entran a llenar un vacío histórico. Y ahí el lector se va a dar cuenta, desde una perspectiva mucho más lúdica, desde la perspectiva, digámoslo así, de la invención literaria, ¿cierto?, cómo fue que murió Bolívar, y por qué murió Bolívar, y cuál fue su último periodo. ¿Pero no te parece más un vacío humano, un vacío de la sensibilidad? Sí, claro, porque muchas veces la historia se ocupa de los datos estadísticos, de cuántos esclavos murieron en la hacienda X, de cuántos artesanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la literatura llena, ¿no?, el vacío que muchas veces deja la historia. Bueno, muy bien. Escritores que humanizan personajes, que van al pasado para darle voz a aquellos que no tuvieron voz. Esto es Conversan 2. Continuamos con Conversan 2. Estamos ahora hablando de la relación entre novela e historia. Roberto, en tu novela histórica nos dices que la ceiba es como que la memoria es como una ceiba, y Fabio nos dice que Balboa es el polizón del Pacífico. Cuéntenos un poco acerca de esas novelas históricas y qué proyectos posteriores a ellos vienen desarrollando. Sí, concluida esa navegación de incertidumbre que son las novelas, en este caso La ceiba de la memoria, me puse en la disposición de escribir cuentos como para alejarme un poco del mundo de sufrimiento, del mundo de dolor, ya que La ceiba de la memoria incluye en su meditación sobre la ausencia de libertad, incluye el tema de la esclavitud en el siglo XVII en Cartagena de Indias, y creo, nunca me explico por qué, para evadir un riesgo, el escritor, nosotros, escogemos un riesgo peor, como es escribir cuentos. El cuento, por su cercanía con la poesía, por su mundo de rigor, de cerrazón, es un género
de felicidad, pero también de dificultad. Y me ponía a pensar de por qué rigurosidad. se escriben cuentos. Llegué a la conclusión que el fracaso en el cuento es menos grave para el escritor, lo desmoraliza menos que el fracaso en la novela, porque en la novela uno demora mucho en darse cuenta de que el texto no está funcionando y entonces echar a la basura 50, 60 cuartillas es un sentimiento de fracaso muy duro. Con el cuento, en la mitad de la primera cuartilla uno se da cuenta que no está operando, que eso no va para ningún lado. Entonces, sí, según lo que tú dices, yo después de Balboa me metí en el proyecto de una novela, entonces, como diría un poco George Steiner, yo sigo fracasando mejor. Eres un hombre valiente. En ese sentido. Fracasan en módicas cuotas. Yo ¿o qué? pienso que pues es primera vez que escucho esta intervención tuya. ¿Qué hace qué hace un escritor después de trabajar en una novela histórica? Yo pienso que la experiencia es un poco análoga. Yo estuve metido por espacio de 2, 3 años en archivos, en bibliotecas, siglo XVI, ¿cierto? Leyendo a los cronistas e historiadores de Indias y quedé un poco como ahogado en ese mar de bibliografía. Entonces tuve que abandonar un poco, ¿no? Abandonar temporalmente, porque de todas maneras la novela histórica es como un gusanito que siempre lo está llamando a uno. Abandonar el siglo XVI y me metí de lleno a escribir una novela sobre Cali, otra vez, ¿no? Sobre la Cali de los años 70. En ese sentido. Ah, qué interesante. Entonces cambié la investigación de tipo bibliográfica y como Cali ha sido una ciudad que ha estado muy marcada por la música, entonces me dediqué fue a escuchar música, ¿no? A comprar CDs originales, CDs piratas, a leer también sobre este periodo, ¿no? Sobre este periodo, pero ya desde una perspectiva mucho más liviana, mucho más ligera en ese sentido. Ustedes proponen pasar de una novela histórica a una novela urbana, a un libro de cuentos, y esto allí hay una relación distinta con los lectores y con las editoriales. Yo recuerdo que cuando lanzaste La Ceiba de la Memoria, Roberto, en el 2007, ese año, tuve la oportunidad de leerla rápidamente y me di cuenta que en diciembre no quedó seleccionada en Colombia como una de las mejores novelas. Aquí hay una obra de gran valor, pero seguramente no ha sido leída. El País de España la propone como una de las mejores novelas de Colombia, que hace un ajuste de cuentas con la historia. Posteriormente te reconocen tu trabajo en La Habana, te reconocen el trabajo en Venezuela. Igualmente se empieza a divulgar la obra de Fabio, El Polizón del Pacífico. Pero, ¿cómo es la relación que ustedes entablan o cómo es esa mediación entre el trabajo creativo y la lógica del mercado y la necesidad de vender por parte de las editoriales? ¿Cómo median ustedes esa tensión? Si allá hay un tema nunca resuelto, quien mejor lo atisbó fue don William Faulkner, porque don William Faulkner, cuando le preguntaban los ingredientes para hacer novelas, para hacer relatos, él le daba una parte a la disciplina, una parte a la voluntad, otra parte al esfuerzo, otra parte al talento, y reservaba un pequeño porcentaje que él llamaba la suerte. Don William Faulkner decía que ese poquito de suerte lo necesita todo escritor, porque desde la lógica del mercado, la literatura no tiene un lugar allí, no tiene lugar primero porque es una glorificación a lo inútil en el mejor sentido del término, aquello que no tiene un propósito deliberado, aquello que es pura libertad y búsqueda innominada de una intimidad que no se ha visto, que es la del lector. Entonces, ¿cómo moverse allí? Yo creo que en ese sentido, el trabajo enorme que están haciendo las universidades, los centros de investigación,
dentro de esta idea de las redes de interdisciplinas, le han permitido como un pequeño lugar, un pequeño territorio donde el escritor de ficciones puede ser escuchado. Sin duda, eso ayuda mucho a romper algo que de otra manera no se podría romper desde la ficción, desde la literatura. ¿Cómo compite uno con los jabones, con el papel higiénico, con los pañuelos? Históricamente, es decir, la literatura y el mundo editorial y el mundo del comercio de los libros siempre ha sido problemático, y todos los escritores han padecido, ¿no?, ese conflicto inherente entre creación literaria, entre el creador y ya el agente literario que quiere comercializar los libros. Yo últimamente he optado por asumir, digámoslo así, una actitud de tipo serena, ¿no? Casi como oriental en ese sentido. Para mí lo más importante es escribir en primera instancia para mí y, como decía Gabo, para mis amigos, para la gente más cercana en ese sentido. Y después, ¿no?, después hago el periplo necesario con el mundo editorial para ver si se interesan por ese trabajo. Si me publican, bienvenida sea la publicación, porque una publicación en una editorial implica de todas maneras la difusión, es decir, es la búsqueda de los lectores. Y si no, asume una actitud de tranquilidad, de serenidad casi que monacal. Lo que planteas me gusta oírtelo porque le brinda al escritor que empieza una especie de protección. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo no me implico en algo que está tocando lo más íntimo de un escritor, que es hacer lo mejor que puede, de la mejor manera que sabe, y encontrarse con la indiferencia? Claro. El alma humana o el espíritu de un creador es tan sólida y tan poderosa que no se puede rifar en el mundo globalizado, ni se puede rifar en un centro comercial en ese sentido. Por esa razón a mí lo que me interesa, y yo pienso que en ese sentido estamos de acuerdo, Roberto, a mí no me interesa publicar, me interesa es crear en ese sentido. Y los escritores siempre hemos tenido como unas figuras tutelares, protectoras. Cuando hay dificultad con el tema editorial, uno dice, ¿cuánto no soportó y sufrió Joyce? Y Joyce podemos leerlo hoy porque hubo una mujer empecinada en la librería Shakespeare de París en que esa novela había que sacarla. Y esa novela, su primera recepción que se hace en la librería Shakespeare, el hombre que logra ver lo que allí hay, don Valéry Larbaud, comienza a mostrar cosas. También nos protegemos con Kafka. Conoceríamos a Kafka si su amigo Max Brod no hubiese desobedecido sus instrucciones, pero sí me parece que los tiempos van cambiando, la ambición humana también varía, y es indispensable que el escritor tenga la oportunidad de dialogar con su época. No más recuperaciones póstumas, no más recuperaciones piadosas, sino un diálogo de verdad franco que está determinando también el destino de un proyecto estético. Bueno, muy bien. Hemos dialogado sobre las reflexiones sobre el boom latinoamericano, el oficio del creador, la novela y la historia. Y bueno, les agradecemos por esa conversación tan rica que han tenido hoy, al profesor y escritor Fabio Martínez, al escritor e igualmente profesor Roberto Burgos Cantor. Esperamos contar con ustedes próximamente, y esto fue Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan 2.